Muy buenas, señoras y señores, ¿qué tal? Es lunes 16, ya ha pasado San Valentín, ya ha pasado el día de carnaval, ya se ha estrenado la famosa película de las 50 sombras de Grey y que hemos constatado que la vida y el mundo sigue. Y como cada lunes, a las 9 en punto, aquí estamos nosotros, para agradecerle ante todo la deferencia y la confianza que deposita cada semana en compartir con nosotros este tramo informativo y de actualidad. Miren, hoy queremos recorrer la Comunidad Valenciana gracias a nuestra invitada, candidata por Ciudadanos a la presidencia de la Generalitat Valenciana, Carolina Punset. Molt bon dia, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estamos ahora mismo? ¿Cómo se está gestando todo lo que es esta nueva propuesta por parte de Ciudadanos y, sobre todo, personalmente, cómo está asumiendo este nuevo reto personal y profesional? Bueno, estoy asumiéndolo con una carga importante de responsabilidad, porque soy consciente de que nos estamos jugando muchísimo más que un ciclo electoral. No es cuestión de que Ciudadanos consiga un resultado aceptable o no, no, es que nos estamos jugando la calidad de nuestra democracia, ¿no? Porque realmente, dependiendo de quién llegue a las instituciones, podremos o no hacer las reformas que necesita esta comunidad autónoma y nuestro país, España, ¿no? Y entonces realmente me doy cuenta que en este momento Ciudadanos representa la alternativa a ese bipartidismo inmovilista que se niega a hacer las reformas que la ciudadanía le está pidiendo porque se aferra de una manera desesperada, ¿verdad?, a sus privilegios partidistas. Y, por otra parte, las fuerzas más extremistas o populistas y, por tanto, la ciudadanía ahora mismo en la Comunidad Valenciana va a poder votar una opción sensata, una opción razonable, una opción de regeneración democrática, pero eso sí, desde la coherencia, desde la sensatez, desde las instituciones y desde el consenso, ¿no? Nunca desde la ruptura o desde el derribo del sistema. Y en ese sentido es tan importante que lleguemos a las instituciones que lo vivo con mucha responsabilidad, pero también con muchísima ilusión, porque noto que hay realmente una marea naranja interesadísima en que lo consigamos, ¿no?, en que logremos nuestro objetivo, y de hecho las encuestas realmente nos dan dentro, ¿no?, nos dan dentro de todas las instituciones y eso me alegra muchísimo. ¿Hay más que perder que ganar? A tenor de cómo quedara todo el 24 de mayo. Bueno, yo siempre soy optimista a ese nivel. Yo confío muchísimo en la gente. Me refiero en general, por lo que ha comentado, de lo que se juega España. Sí, España se juega muchísimo en las próximas citas electorales, como decía. Pero yo confío muchísimo en la esperanza de cambio que ahora mismo se palpa en la ciudadanía. Yo estoy convencida que la ciudadanía no va a avalar con su voto a los que nos han llevado hasta esta situación, y tenemos todos muy claro quién nos ha llevado hasta esta situación, que son los que han gobernado hasta ahora, es decir, PP y PSOE. Sería casi inmoral, ¿no?, el avalar con el voto de la ciudadanía los casos de corrupción, el despilfarro, el clientelismo, realmente en lo que se han convertido el PP y el PSOE, que ya no son partidos políticos, son estructuras de poder, que realmente a lo que aspiran es a tener una gran agencia de colocación y alternarse dependiendo del periodo uno u otro caso, ¿no? Y en ese sentido estoy convencida que la ciudadanía va a poner a cada cual en su sitio y desde luego los que confíen en nosotros tienen que saber que nosotros la palabra cambio y la palabra esperanza no la pensamos ensuciar, ¿no?, que vamos a ser dignos de su voto. Desde este lunes 16 hasta tener posibilidades de realizar todo esto que está comentando, además del tiempo y la confianza del ciudadano, está por medio la ley electoral. ¿Eso favorece o entorpece el resultado y la confianza que deposita el ciudadano en los grupos no tan grandes como los dos grandes partidos? Uno de los ejes programáticos de Ciudadanos es precisamente la reforma de la ley electoral, ¿no? La reforma de la ley electoral es necesaria fundamentalmente por dos cosas. Una, porque en el caso de la Comunidad Valenciana tiene un límite del 5% que es muy difícil alcanzar para las fuerzas minoritarias y, por tanto, lo que favorece es, una vez más, que el poder se concentre únicamente en los dos grandes. Y, por otro lado, a nivel nacional, la reforma de la ley electoral lo que ha hecho es favorecer descaradamente a las fuerzas nacionalistas. Y esto ha hecho
que los que estaban en el gobierno central siempre estuvieran sometidos a un cierto chantaje de las fuerzas nacionalistas. Tú me das ciertos privilegios a cambio de que yo te mantenga en el gobierno. Esa ha sido la dinámica tanto del PP como del PSOE. Y han preferido depender de los grupos nacionalistas porque sabían que no les podían hacer competencia para luego alternarse en el gobierno con ellos. Es decir, preferían no tener un escenario multipartidista, un partido como, por ejemplo, en su día fue UCD, ¿no?, que pudiera sustituirles en el gobierno. Preferían seguir repartiéndose el pastel entre ellos, aunque fuera a costa de nuestro país, aunque fuera a costa de estar sometidos a ese chantaje. Entonces, te encuentras con casos flagrantes, ¿no?, como es, por ejemplo, el de PNV e Izquierda Unida, pues que casi con el mismo número de votos, con un número muy distinto de votos, por ejemplo, con 200.000 votos, obtienen el mismo número de diputados que con 1 millón de votos Izquierda Unida, ¿no? Bueno, entonces esto hay que cambiarlo absolutamente, tiene que ser una reforma de la ley electoral mucho más proporcional y, en cualquier caso, la ley electoral que tenemos ahora, que es con la que nos tenemos que enfrentar, yo estoy convencida que a lo que nos lleva en este momento es a un escenario multipartidista, porque se avecina un panorama político en el que no habrá mayorías absolutas y en el que será necesario alcanzar acuerdos y consensos entre las distintas fuerzas políticas, ¿no? Y ahí nos dirigimos nosotros, ¿no?, precisamente a conseguir esas reformas. Vale, pues ya que ha sacado usted los consensos y los pactos entre las formaciones, y luego le hago la que tenía pensado. ¿Qué falló en las conversaciones entre UPyD, Ciudadanos, UPyD? ¿Qué falló o quién falló? Yo creo que o no han entendido o no han querido entender que estábamos tratando algo muy por encima de las siglas o de los partidos. Estábamos hablando de un modelo de país, ¿no?, y de un modelo político del país. Y en ese sentido, lamentablemente, la dirección de UPyD, que no los votantes, que no los militantes de UPyD, la dirección de UPyD nos ha vuelto a dar portazo, por cuarta vez después de 7 años, ha vuelto a decir no a sumar con Ciudadanos, única y exclusivamente porque han puesto por delante las siglas, sus propias siglas de partido, al gran proyecto que en este momento necesita España, que es el de la tercera vía, ¿no?, que es esa tercera vía, que es la alternativa, como decía, al bipartidismo inmovilista o a los extremismos y populismos, que es la vía sensata, coherente, que ahora mismo necesita España y la Comunidad Valenciana. Y en ese sentido, lamentablemente, la dirección de UPyD ha decidido ir en contra, como decía, de las bases, pero la realidad les está llevando la contraria, porque hay un trasvase masivo desde las bases, tanto de militantes como de votantes, a nuestro partido, ¿no? Y hasta tal punto esto es así que, lamentablemente, y yo lo encuentro, la verdad, muy triste, siendo partidos que compartimos los grandes ejes programáticos y que somos prácticamente primos hermanos, bueno, pues se dedican en los últimos meses incluso cargos de la dirección, ¿no?, lo cual a mí me parece caer muy bajo, a echar sapos y culebras en las redes sociales sobre todos nosotros, la gente que estamos en el equipo político de Ciudadanos. Nosotros, desde luego, no respondemos, pero sí que, de verdad, no solo nos suman, sino que rebajan el nivel del debate político hasta límites, desde mi punto de vista, intolerables, ¿no? Entonces, con esto de ahora y lo que acabamos de comentar antes sobre ese solo del 5%, seguro que hay algún ciudadano que dice, a ver si va a ser que lo que preocupa y ocupa a algunos políticos es no perder el sillón realmente. Bueno, en el caso de UPyD ni siquiera tienen sillón en la Comunidad Valenciana. Sí lo tienen en el Congreso de los Diputados y pudiera parecer, desde luego, que eso es lo que han antepuesto al proyecto de país que en este momento se necesita. De país, digo, me refiero a España y a la Comunidad Valenciana también. Volviendo a la ley DOM, de haberse producido esa unión entre las dos fuerzas políticas, ¿sería menos escollo, en lo concerniente a la Comunidad Valenciana, superar ese 5%? Evidentemente, es que yo creo que Ciudadanos y UPyD no solo sumaban, es que multiplicaban voto.
Pero en cualquier caso, lo que las encuestas nos están diciendo, y nos lo está diciendo la de Metroscopia, nos lo está diciendo la de CIS, nos lo están diciendo todas las encuestas, es que la tendencia de Ciudadanos es imparable, es al alza, y todas, absolutamente todas, nos ven dentro de las Cortes Valencianas y, por supuesto, también en la Comunidad de Madrid, y más adelante en las elecciones generales incluso nos están dando un 12%. Por tanto, a nosotros ya no nos preocupa, hemos pasado página de esa etapa, asumimos que no han querido sumar y lo que vamos a hacer es representar nosotros esa tercera alternativa, esa tercera vía, y si algún día quieren subirse al carro y sumar, quizá después de las elecciones municipales pues entren en razón o recuperen la cordura, pues serán bienvenidos, y serán bienvenidos con independencia de lo que hayan dicho, porque es necesario para el país y para la comunidad autónoma valenciana. ¿Ha coincidido hasta ahora con el señor Puig o el señor Fabra? Pues la verdad es que no les conozco personalmente, pero ya los conoceré pronto en debates, supongo, en las tertulias, cuando por fin le nombren candidato, ¿no? Como esto del PP es como el misterio divino, que hasta que no llega el dedazo no se sabe quién va a ser candidato, pero bueno, en algún momento coincidiré con ellos seguro. ¿Es Ciudadanos, bien entendido, el Podemos de la derecha, la alternativa de la derecha? Pues la verdad, es un titular que le gusta mucho a los periódicos, pero yo no lo creo, lo digo con toda sinceridad. Nosotros representamos, yo creo, lo que es desde la sociedad civil la nueva política, ¿no? Y aquí hay una división muy clara entre lo que es la vieja política y la nueva política. La vieja política, que se maneja con los códigos del siglo XIX, los viejos códigos de lucha de clases, de izquierda y derecha, de dividir a la gente. Nosotros estamos muy por encima de eso, estamos en una nueva política, la del siglo XXI, en la que no nos hace falta esas etiquetas, porque a lo que nos dedicamos fundamentalmente es a intentar solucionar los problemas de los ciudadanos. Tenemos una visión muchísimo más pragmática de la política y muchísimo menos ideológica. ¿Quiere eso decir que las ideologías no sirven para nada? No, claro que no, sí tienen su función, pero entendemos que la complejidad de la vida política en pleno siglo XXI no puede ser reducida a dividir en bandos a la población, en trincheras de rojos y azules, y por tanto nosotros estamos por superar esa división, especialmente porque está en el ADN de Ciudadanos. En el ADN de Ciudadanos está decir, oye, vamos a dejar a un lado nuestras diferencias y trabajar por lo que nos une, ¿no? Que son las reformas esenciales que necesita ahora mismo el Estado para regenerar la vida política. Y en esas reformas esenciales a lo mejor podemos estar de acuerdo personas con sensibilidades y con trayectorias vitales muy distintas, y yo creo que Ciudadanos representa eso, también trabajar por lo que nos une y dejar a un lado lo que nos separa. Estamos también ante una nueva forma de comunicarse el político con el ciudadano, de transmitir el mensaje. Bueno, es evidente, ¿no? A mí me costó, por ejemplo, mucho integrarme en el tema de las redes sociales. Ciudadanos, debo confesarlo, me forzó a ello, ¿no? Me dijo, tienes que tener un perfil y llevarlo tú personalmente, de Twitter, de Facebook, de todo esto. Yo creo que es el nuevo puerta a puerta, ¿no? La gente se acordará de cuando antes los políticos hacían puerta a puerta en los municipios. Bueno, pues las redes sociales son el nuevo puerta a puerta. Hay un nuevo lenguaje, a veces a mí me desespera porque es un lenguaje muy reduccionista, echo de menos un poco de reflexión a veces en la política, ¿no? No todo se puede poner en 140 caracteres, sí. Pero es evidentemente un lenguaje muy inmediato, muy directo, y yo creo que ha procurado una mayor participación en la vida política de lo que había antaño, ¿no? Que a lo mejor solo estaban los militantes de toda la vida, la gente muy interesada en la política, ¿no? Ahora yo creo que las redes sociales han democratizado la política y la gente está muy interesada en participar. Nueva forma de hacer política o nueva política, nueva forma de comunicarse con el ciudadano. ¿Estamos también de alguna u otra manera ante un cambio generacional? Sí, por eso es evidente que la gente quiere juventud, ¿no? Lo estamos viendo con los líderes políticos. Pero más que querer juventud, yo creo que la gente lo que ha dicho es ya den paso a las nuevas generaciones, porque no puede ser que las estructuras obsoletas de los partidos políticos lo que hagan es frenar la llegada de talento a los partidos políticos. ¿Cómo hacían eso? Pues evidentemente, por ejemplo,
prohibiendo las listas abiertas. Nosotros queremos listas abiertas, queremos que sean ellos, los ciudadanos, los que nos elijan y no las cúpulas de los partidos políticos, ¿no? Pues evidentemente han conseguido frenar también la llegada de talento a los partidos políticos, no poniendo limitaciones a los mandatos. Por eso nosotros queremos limitar a 2 mandatos para un mismo cargo a los políticos, y en ese sentido pues es evidente que hay que facilitar la regeneración de la vida política, no obstaculizarla, que son precisamente las reformas que no quieren hacer los 2 grandes políticos, ¿no? O que quieren hacer reformas de mero maquillaje, como por ejemplo PSOE, ¿no? Te dicen siempre, es que somos muy democráticos porque tenemos primarias. Oiga, primero, tienen primarias, con tal cantidad de avales que es complicado, ¿verdad?, llegar a ser candidato suyo. Pero es que además solo eligen al cabeza de lista, pero es que no a todo el resto de representantes políticos que se supone que hablan en nuestro nombre, ¿no? Por tanto, el sistema, realmente hay una voluntad férrea de no reformarlo en ese sentido, y nosotros a lo que vamos es al cambio, y yo creo que eso la ciudadanía lo percibe perfectamente, que nosotros somos sociedad civil, no formamos parte, ¿no?, iba a decir casta, pero no, dejemos ya esa palabra, ¿no?, de esas estructuras de poder. Bien, y si ahora alguno de los espectadores que le está viendo piensa, claro, usted me está diciendo todo esto, me está haciendo todas estas propuestas, porque todavía no han llegado. Claro, lo que pasa es que el objetivo, nuestro compromiso, el objetivo que nosotros tenemos con la ciudadanía, van a ser esos 5 pilares o esas 4 pilares en los que nosotros nos movemos, ¿no? Si no los cumpliéramos cuando llegásemos a las instituciones, pues sería muy fácil descartarnos posteriormente. Nuestra ilusión es conseguir esas reformas estructurales para que llegue quien llegue al poder, nunca más se pueda volver a abusar de esa manera de él, ¿no? Y en ese sentido nosotros no proponemos cambios accesorios o de maquillaje, venga, vamos a subir un impuesto por aquí o bajar otro por allá, que también tendremos nuestro programa económico, evidentemente. Lo que proponemos son reformas estructurales de nuestro Estado democrático, como es que se respete la división de poderes, como es, por ejemplo, la reforma de la ley electoral, como es la reforma de las administraciones públicas, para quitar todas las duplicidades y la burocracia que sobra en este momento, y que nos permitiría recoger mucho dinero para invertirlo en lo que realmente lo tenemos que invertir, que es en educación y sanidad, como es una reforma del Pacto Nacional por la Educación. Esos son nuestros objetivos, es que son reformas estructurales que una vez que consigamos implantar, pues realmente habremos conseguido hacer una reforma profunda del sistema para que haya una regeneración democrática real. Para que le termine de quedar meridianamente claro al espectador, ¿de dónde nunca recortaría Ciudadanos y de dónde sí dice, oiga, mire, de aquí sí se puede, incluso se debería recortar, pero esto intocable? Bueno, eso es el sentido común, ¿verdad? Es lo que está pidiendo la ciudadanía. Están diciendo, oiga, no es admisible que tengamos los hospitales con las urgencias absolutamente colapsadas, sanidad, mientras ustedes tienen un Senado, por ejemplo, que no sirve para nada. Si no lo utilizan ustedes para lo que se creó en su día, que es como Cámara Territorial, mejor nos lo ahorramos. No es admisible que tengamos a los niños en barracones o que tengamos a gente que no se puede pagar la calefacción, lo que llaman la pobreza energética, mientras ustedes tienen colocados en diputaciones provinciales a cientos de miles de políticos viviendo del cuento en unos órganos que podrían ser perfectamente asumidos y subsumidos por las comunidades autónomas. Estamos hablando no de un ahorro menor, estamos hablando, si se suman las diputaciones forales y vascas y todas las que hay en España, de 22.000 millones de pesetas. Estamos hablando de que fusionando ayuntamientos podríamos ahorrarnos en torno a 9.000 millones de pesetas, que es otra de las propuestas que nosotros llevamos. Por tanto, suprimamos de la administración pública todo aquello que es grasa, ¿verdad?, y dejemos el músculo, que es lo que realmente nos importa, que es lo que atañe a los derechos esenciales del estado de bienestar, que es educación, que es sanidad, que es justicia, y que es seguridad, evidentemente.
Nosotros ahí es donde pensamos que en ningún caso hay que recortar y que lo que hay que hacer también allí, a lo mejor, es reorganizar de una manera muchísimo más eficiente los gastos. Muchas veces, yo creo que eso también es lo que habrá que hacer en esas áreas, pero no recortar, ¿no? Fusionar ayuntamientos. Entiendo que a lo mejor también hacer desaparecer las diputaciones. ¿Qué hacemos con los funcionarios? Pues los funcionarios, yo creo que es un cuerpo que hay que conservar en aquellos lugares donde realmente se necesita. La mayor parte de los funcionarios de este país, muchas veces cuando uno piensa en un funcionario, piensa en el señor de la ventanilla que te está pidiendo los 8.000 papeles. Pero la mayor parte de los funcionarios de este país no son así, no son esos, son profesores, son médicos, son jueces, son fiscales. Pues que nadie cuente con ciudadanos, son inspectores fiscales, que nadie cuente con ciudadanos para quitar esos funcionarios. Nosotros los que consideramos que sobran, pues son los cargos de confianza, son los políticos en las diputaciones, y si hay que reducir funcionarios públicos, desde luego no creo que sea en las áreas que hemos mencionado, que son las esenciales para mantener el estado de bienestar, y en los ayuntamientos yo creo que ya se ha producido durante la crisis un ajuste bastante duro a nivel de reestructuración de personal y por tanto no creo que sobren tantos funcionarios en este país, ¿no? Lo que sobran es más los cargos relacionados con todo lo que servía a la clase política para instrumentalizar la política en favor del interés partidista, ¿no? Ahí está la clave. Es que llevamos años asistiendo a una instrumentalización de la política al servicio de los partidos políticos, concretamente de los dos grandes partidos políticos, ¿no? Que la utilizaban en su beneficio para conseguir comisiones en casos de corrupción, para conseguir colocar a su gente, ¿no? Y por tanto tenemos absolutamente, y esto es esencial, que conseguir listas abiertas y regenerar la vida política y que vuelva a haber meritocracia en este país. Es decir, que los que lleguen a gestionar los cargos públicos sean los más competentes, porque es que además de corruptos han sido ineficientes. Es que en esta Comunidad Valenciana, poniendo en marcha el plan, lo que llamaron el plan Camps, que es eso de las inversiones que dieron al mismo tiempo que el plan E, este gobierno, este Consell, se cargó más de 5.000 empresas, que llevó a la quiebra porque no les pagó, porque era un Consell insolvente. Es que este Consell ha sido absolutamente inepto en la gestión de todas las obras públicas que ha emprendido cuando hacía política de eventos, ¿no? Hacía una política de eventos basada en el electoralismo, sin ningún estudio de demanda que lo justificara, como ha sido el aeropuerto, o invertía en Terramítica más de 400 millones cuando luego lo ha tenido que vender por un 15% de la inversión, y lo mismo con tantas y tantas obras que no vamos a repasar porque ya tienen aburrida a la ciudadanía, ¿no? Y en ese sentido se acabó. Queremos a los más competentes gestionando los recursos públicos, queremos que lleguen ahí por sus méritos y por su talento, no queremos que nos impongan ellos a los más obedientes y a los más ineptos gestores que hayamos tenido jamás en este país. Pensando en el llegar, ¿cómo se interpretan las encuestas? Pues, ¿cómo se interpretan las encuestas, dices, en relación a Ciudadanos? Sí, la valoración que... ¿O en relación en general? Bueno, pues mira, en general las encuestas lo que nos están marcando es una tendencia muy clara. En relación a Ciudadanos, como decía, de constante subida y de que nos ven en las instituciones, y en relación al resto de partidos, lo que se aprecia es que no va a haber mayorías absolutas. Yo por lo menos es lo que pienso. Las elecciones generales es otra historia porque a la gente le dan más miedo, pero en las elecciones autonómicas y municipales mi sensación es que la gente va a votar lo que le apetece votar, no por miedo, sino más bien por adhesión, ¿no? Y en ese sentido creo que va a ser un voto muy sincero y que se avecina un periodo en el que se va a tener que llegar a acuerdos, y el que diga que no va a hacer pactos y que no los va a necesitar está mintiendo, porque si no, no habría manera de gobernar. Y en ese sentido yo creo que los ciudadanos tendrán que ser muy exigentes con la ética de los partidos políticos, porque aquí de lo que se va a tratar, y yo creo que esa es la clave, va a ser no de negociar
a cambio de cargos o a cambio de estar en equipos de gobierno, sino a cambio de reformas. No va a ser tanto con quién se pacta, sino para qué se pacta. Y eso es un elemento esencial, ¿no? Y en ese sentido, ya te lo adelanto por si me querías hacer la pregunta, Ciudadanos no es sectario. Ciudadanos lo que quiere es cumplir su pacto con la ciudadanía, que es llevar a cabo las reformas que necesita España y la Comunidad Autónoma Valenciana. Y en ese sentido nos vamos a sentar con todos y cada uno de los que obtengan representación en la Comunidad Autónoma Valenciana y vamos a discutir con ellos en qué puntos del programa podemos ponernos de acuerdo, ¿no? Y no estamos cerrados a hablar con nadie y a lo mejor habrá reformas en las que nos podamos poner de acuerdo incluso con Podemos, porque habrá medidas como por ejemplo la de la regeneración democrática en la que a lo mejor podamos compartir el hecho de que haya una limitación de mandatos a 2 legislaturas por cargo, ¿no? Pues eso, esa reforma, ¿por qué no se va a sentar uno con Podemos a pactarla? Esa reforma en concreto, ¿no? Lo que no sería admisible es sentarse a intercambiar cargos sin más o simplemente hacer alianzas para excluir a un grupo político. Ese no es el objetivo de la política. El objetivo de la política, de la buena política al menos, es conseguir las reformas. Y a lo mejor nos tendremos que sentar con el PP y el PSOE a hacer un pacto nacional por la educación, en nuestro caso un pacto por la educación en la Comunidad Autónoma Valenciana. Pues claro que habrá que sentarse a hablar con todo el mundo y pactar punto a punto las reformas propuestas en nuestro programa. Mayo está a la vuelta de la esquina, después del verano, noviembre. Mirando cómo está de agitado el patio y a tenor de las nuevas fuerzas emergentes, ¿ha salido tarde de Cataluña Ciudadanos? Ha salido cuando ha podido. Es decir, Ciudadanos es no diría un recién nacido, es una fuerza joven, nació en el 2006, pero realmente no podía salir de Cataluña hasta que tuviera fuerza en Cataluña. Y es relativamente reciente el hecho de que tengan 9 diputados allí. Las expectativas ahora de votos son muy ilusionantes en Cataluña, les dan la tercera fuerza política, o sea que han crecido muy rápido, como en el resto de España ahora mismo, pero no podían evidentemente dar el salto cuando eran solo 3 diputados, como era el caso hace 4 años, ¿no? Y hace solo 4 años que eran 3 diputados. Y en ese sentido, yo creo que han dado el salto cuando lo tenían que dar, que es cuando se ha visibilizado el liderazgo de Albert Rivera, que yo creo que está entusiasmando e ilusionando a tanta gente en España, y cuando están preparados para darlo, que es ahora que están generando un gran equipo de personas en todo el país que puede acompañarle y que puede coayudar a que este proyecto salga adelante. Sería construir la casa no por el tejado, sino desde los cimientos para arriba, ¿no? Como se tienen que hacer las cosas. Claro, es que este partido ha salido de la sociedad civil, no lo ha creado una operación como una operación Roca, ¿no? No lo ha creado un grupo de empresarios con un objetivo concreto, ni tampoco un grupo de chavistas desde Venezuela lo han planeado, ¿no? Este partido surge de la sociedad civil con un objetivo en su día muy concreto, que es luchar contra el nacionalismo y contra la visión totalitaria que se imponía en su día con el nacionalismo, y ahora evidentemente se ha hecho mucho más grande y va mucho más allá porque es necesario, ¿no? ¿Qué ha quedado de la Carolina Punset verde? ¿Qué no ha quedado, diría yo? ¿Cómo se puede no pensar en verde, ¿no? En ese sentido, yo creo que la gente tiene que tomar conciencia que lo verde no es algo anecdótico, lo verde es el bien común, es la naturaleza, es lo de todos. Y que en un planeta con casi 7.000 millones de personas y con unos recursos materiales muy limitados, o pensamos en lo que es de todos o evidentemente esto es un suicidio colectivo. Y en ese sentido es algo que cualquier persona con sentido común puede entender, que abandonar lo verde es abandonar lo que es de todos. Es como si en una comunidad de vecinos, de un edificio, uno solo pensara en tener precioso su piso, pero le diera exactamente igual cómo estuviera la entrada o la escalera o que hubiera goteras en el techo del ático, ¿no? Pues te acabará afectando. Sí. Y es evidente que en ese sentido todos tendríamos que pensar en verde y yo desde luego no dejaré de hacerlo. Además de pensar en verde, tenemos que ir pensando de cuándo nos vuelve a
hacer una nueva visita. Bueno, cuando queráis, yo estoy encantada. La verdad, me estoy sintiendo muy a gusto. Ha sido un placer, de verdad. Nos hemos quedado ya sin tiempo. Bueno, pues muy bien. Vendré enseguida. ¿Lo hacemos? Por supuesto. ¿Una próxima? Claro que sí. Carolina. Encantado, un placer. Gracias. Y a usted también, muchísimas gracias como siempre. Carolina Punset, cabeza de lista de Ciudadanos para la presidencia de la Generalitat Valenciana. Gracias, volvemos mañana. Hasta luego.